bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. En este estudio trataré de forma breve 3 casos de sanidades que Jesús hizo el día sábado, lo que causó indignación entre los religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos, es decir, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los principales de las sinagogas, eran personas que cometían pecados contra la ley del Señor, al igual que el resto del pueblo, pero que disfrazaban su comportamiento haciendo énfasis en el cumplimiento de una de las leyes dada a los israelitas, que por lo general era la observancia del día de reposo. Ellos se enfrascaban en el estricto cumplimiento de la ley más fácil, esto es, no trabajar el día sábado. Digo que es la ley más fácil porque al creyente que está relacionado con alguna religión se le hace difícil no tener una imagen o un ídolo para darle veneración. Es difícil dejar de hacer esto. El pueblo judío por muchas ocasiones había cometido ese pecado de la idolatría. De la misma manera, no es fácil mantener la fidelidad con la pareja. Si no peca de forma física, lo hace con los pensamientos. La codicia y la envidia son pecados difíciles de controlar. El orgullo es un mal del que padece toda la humanidad. Lo que intento decir es que las leyes del Señor no son fáciles de cumplir, pero dejar de trabajar un día en la semana es uno de los mandamientos fáciles y es algo que muchos quieren hacer. Veamos el mandamiento en cuestión. Usted lo puede observar en el libro de Éxodo 23, la primera parte del versículo 12. Dice de esta manera: trabajarás por 6 días, pero el 7º día dejarás de trabajar. El mandamiento es muy claro. Los judíos tenían que trabajar 6 días, del primer día de la semana hasta el 6º, y debían dejar de trabajar el 7º día de la semana. Ahora bien, es necesario aclarar que esta ley fue dada para el pueblo judío y no para los que se creen judíos. Fue un compromiso legal entre Dios y un pueblo a quien libertó de la esclavitud de Egipto. Voy a leer esta vez en Éxodo 20 los primeros versículos. Luego Dios dio estos mandamientos: yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Y ahí continúan el resto de los mandamientos. Entonces vemos a Dios entrando en un compromiso legal con su pueblo, con un pueblo. Los casos que se analizarán están dentro del marco de esta ley, debido a que Jesús era judío, quienes fueron curados eran judíos, y los líderes religiosos que protestaron eran también judíos. Es decir, todos los involucrados eran descendientes del pueblo que Dios libertó de la esclavitud de Egipto. Veamos el primer caso. Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. El texto lo encontramos en el Evangelio de Marcos 3, los primeros 6 versículos. También está en Mateo 12, del 9 al 14, y en Lucas 6, del 6 al 11. Y voy a utilizar la traducción del Nuevo Mundo para hacerle el estudio de este día. Le leo Lucas 6 a partir del versículo 6. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba en sábado y así encontrar un motivo para acusarlo. Pero él, como conocía sus razonamientos,
le pidió al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y párate aquí en el centro. Él se levantó y se quedó de pie allí. Entonces Jesús les dijo: les pregunto algo. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al hombre: extiende la mano. Cuando lo hizo, la mano se le recuperó, pero ellos, muertos de rabia, se pusieron a hablar entre ellos de lo que podrían hacerle a Jesús. Podemos ver presentes los tres personajes: el sanador, el sanado y los religiosos. Comenzaré hablando de los religiosos, los exigentes del cumplimiento de la ley más fácil. Cuando vieron al hombre que tenía la mano paralizada, comenzaron a observar también a Jesús. Me imagino que la situación era similar a un público que está mirando el partido de un juego de tenis, brincando con su mirada de un jugador a otro. El texto da a entender que estas miradas investigadoras tenían un propósito perverso: buscar un motivo para acusar a Jesús. Les pido que tengan la debida atención a lo que voy a decir. Jesús estaba en la sinagoga enseñando, y como ellos no podían contradecir las enseñanzas de Jesús, aunque eran diferentes a sus enseñanzas, a sus doctrinas, buscaban una razón para desacreditarlo. Esto hace toda persona que tiene un corazón perverso y no le interesa en absoluto la verdad. Es decir, aquellos no combaten la enseñanza, sino que atacan al maestro que está impartiendo una determinada enseñanza. Ahora toca hablar sobre Jesús. Al ver y entender lo que ellos tramaban, llama al hombre que tenía la mano paralizada, lo pone en el centro de la sinagoga para que todos lo puedan ver, quizás para que lleguen a compadecerse del sufrimiento de aquel hombre, y hace preguntas que eran muy fáciles de responder, más fácil que cumplir con un mandamiento. Las preguntas fueron: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Si se da cuenta, Jesús no está hablando de trabajo. La ley de los judíos prohibía trabajar el sábado. El hacer daño a alguien también estaba prohibido por la ley, por lo que la respuesta a una de las preguntas de Jesús era hacer el bien. Destruir una vida también estaba prohibido por la misma ley, por lo que la respuesta a otra de las preguntas que hizo Jesús era salvar la vida. Entonces, ¿por qué estas preguntas de Jesús? Porque quien está en posibilidad de hacer un bien o de salvar la vida de una persona y no lo hace, es cómplice y culpable del sufrimiento de esa persona. Santiago, el hermano de Jesús, lo entendió bien. Por eso escribió una carta donde enfatiza esta enseñanza. En el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice de esta manera: por tanto, si alguien sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, ya está pecando. Como los líderes religiosos no lo entendieron, porque no lo quisieron entender, se enojaron tremendamente contra Jesús y comenzaron a planificar la forma de cómo hacerle algún mal. Ese es el primer caso. Vamos a un segundo caso. Jesús sana a una mujer encorvada. Nuevamente con el Evangelio de Lucas, capítulo 13, a partir del versículo 10. Un sábado él estaba enseñando en una de las sinagogas y resulta que había allí una mujer que llevaba 18 años con un espíritu de debilidad. Estaba muy encorvada y no se podía enderezar.
Cuando la vio, Jesús se dirigió a ella y le dijo: Mujer, quedas libre de tu debilidad. Puso las manos sobre ella y al instante ella se enderezó y comenzó a darle gloria a Dios. Al ver esto, el presidente de la sinagoga, indignado porque Jesús había hecho la curación en sábado, le dijo a la multitud: Hay 6 días en los que se debe trabajar, así que vengan a ser curados esos 6 días y no en sábado. El Señor a su vez le contestó: Hipócrita, ¿acaso no desata cualquiera de ustedes su toro o su burro del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Entonces, esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no debía ser liberada de esta esclavitud incluso en sábado? Cuando él dijo esto, todos sus adversarios empezaron a sentir vergüenza. En cambio, a toda la multitud le entró mucha alegría por las cosas tan maravillosas que él hacía. Hay que entender algo. Esta debilidad que menciona el texto leído en realidad era una enfermedad ocasionada por Satanás, sometiendo a la mujer al sufrimiento de estar encorvada por 18 años. A esto también vino Jesús. Además de impartir las enseñanzas del Padre, vino a desatar a los oprimidos por Satanás. Por eso, cuando Jesús vio a la mujer encorvada, inmediatamente tuvo compasión de ella y la sanó. La mujer hizo lo correcto, le dio la gloria a Dios. Pero el presidente o el principal de la sinagoga hizo lo incorrecto. Si observamos con cuidado, el principal de la sinagoga no critica a Jesús, sino que reprende a quienes estaban en la sinagoga. ¿Qué les parece este comportamiento? Es la de un líder religioso que tiene sometido a los miembros de su religión para que obedezcan sus leyes impuestas, desvalorando las necesidades de las personas que están sufriendo. Nuevamente, disfrazado en el cumplimiento de la ley más fácil. A este comportamiento, Jesús le da un calificativo. Le dice hipócrita. Esta palabra no es un insulto, es la forma de identificar a alguien que toma el comportamiento de quien no es en realidad, como la de un actor. Así que Jesús está revelando el comportamiento verdadero del principal de la sinagoga. Para ello emplea la ilustración del toro o del burro que necesita de agua, y debido a la necesidad de agua, ninguno se rehusaría en desatarlo para llevarlo a tomar agua, aunque eso sea un trabajo en el sábado, ya que no puede ser que el animalito se quede un día sin tomar agua. Por lo menos en este caso, los adversarios de Jesús sintieron vergüenza. Algo entendieron de su comportamiento inapropiado. Los religiosos son capaces de satisfacer la necesidad de un animal, aunque quebrante un mandamiento, pero se enojan cuando esto se hace con un ser humano. Esto se debe a que la influencia estricta religiosa ciega a las personas. Cuando no se conoce al Señor, el cumplimiento de sus mandamientos están desvirtuados. Uno puede pensar que está cumpliendo con los mandamientos de Dios, pero si no se conoce al Señor ni los propósitos de sus mandamientos, se puede adoptar una postura inapropiada. Veamos el tercer y último caso. Jesús sana a un hidrópico. Lucas 14, del 1 al 6. En otra ocasión, en sábado, fue a comer a la casa de un líder de los fariseos. Los presentes no le quitaban los ojos de encima. Y resulta que delante de él había un hombre que tenía hidropesía.
Jesús entonces les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos: ¿está permitido curar a alguien en sábado o no? Pero ellos se quedaron callados. Así que él tomó al hombre, lo curó y lo despidió. Entonces le dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo en sábado, no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle. Aquí vemos la misma actitud de los líderes religiosos y el mismo deseo de Jesús, esperando que ellos puedan entender que el simple cumplimiento de la ley no es gran cosa si se deja a un lado la misericordia. Jesús emplea el mismo método. Un día sábado, con todo propósito, sana a un enfermo y hace una pregunta que espera la mediten, pero que espera también una respuesta. Esta pregunta es mucho más directa. ¿Está permitido sanar o no sanar en sábado?, preguntó el Señor. Las personas que están sometidas a la influencia de una doctrina, de una enseñanza, de una religión, no pueden responder cuando se les hace preguntas reflexivas. La verdad es que no quieren responder, porque sí conocen la respuesta, pero su compromiso religioso no les permite responder. Como pueden observar en los casos analizados, los líderes religiosos no están comprometidos con la verdad. Su compromiso es con una doctrina, con una enseñanza determinada por conveniencias, por los beneficios que han obtenido manteniendo esa postura, y no quieren cambiarlo por nada, aunque sea la verdad. La verdad es poderosa en sí misma. La verdad es libertadora. La verdad es absoluta. Las enseñanzas que habían recibido los judíos de parte de sus padres con respecto a los mandamientos de Dios estaba errada. Se habían salido del propósito divino. Jesús sí que conocía el verdadero propósito de la ley de Dios y quería encaminarlos, pero ellos no quisieron. Voy a terminar haciéndoles una pregunta también reflexiva. ¿Cómo puede ser posible que sanar a una persona cause tanta indignación solo porque no se lo hace con el método que los religiosos exigen? En la actualidad, hay muchas personas que ponen trabas para que los enfermos sean sanados por el poder del Señor. He sido testigo de muchas sanidades. Yo mismo he sido sanado de forma milagrosa e instantánea por 2 ocasiones cuando los médicos y la ciencia no pudieron hacer absolutamente nada, ni siquiera calmarme el dolor. He visto a personas desahuciadas por los médicos levantarse sanas por completo, y nadie ha sido capaz de dar alguna explicación de esa sanidad. Sin embargo, algunos líderes religiosos de esta época también se oponen a los milagros que el Señor sigue haciendo. ¿Acaso se le acabó el poder del Señor para sanar? ¿Existe alguna enseñanza directa que diga que Él no quiere o no puede sanar? Pero sí existe un caso en los evangelios en la que Jesús no pudo hacer milagros. Voy a leerle el Evangelio de Marcos, capítulo 6, los primeros 6 versículos. Entonces él, hablando del Señor Jesús, entonces él salió y de allí se fue a su tierra, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la mayoría de los que lo escucharon quedaron impactados y dijeron: ¿dónde consiguió este hombre estas cosas? ¿Por qué se le dio esta sabiduría? ¿Y por qué se realizan a través de sus manos semejantes milagros? Este es el carpintero, el hijo de María, y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, ¿verdad? Y sus hermanas viven aquí con nosotros, ¿no es cierto? Y esto se convirtió en un obstáculo para que creyeran en él. Pero Jesús les dijo:
Al profeta se le honra en todos lados, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Así que no pudo hacer allí ningún milagro, excepto curar a unos cuantos enfermos poniendo sus manos sobre ellos. De hecho, se quedó asombrado al ver su falta de fe y realizó un recorrido enseñando por las aldeas vecinas. Si usted tiene una dolencia o enfermedad, tenga fe. Tenga fe en el Señor. Su poder, su capacidad de sanar, su deseo de sanar no está limitado para la época de la primera iglesia. Tenga fe, confíe en el Señor, eleve su mirada al cielo y su clamor a Dios. Así como Jesús sanaba los sábados en contra de los deseos de los religiosos judíos, Él sigue sanando ahora en contra de toda creencia errada. Si no tiene fe, pídala al Señor. Él sabe dar fe para que usted pueda tomar la sanidad que necesita. Que la gracia de Dios y el poder del Señor los cubra a todos ustedes.